Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett Díaz. Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señor Gobernador del Estado, amigo de tiempo atrás, señor Presidente Municipal, dirigente del SUTERM, nuestro sindicato, hace unos cuantos meses el Presidente de la República visitó este hermoso estado y, siguiendo su costumbre, tuvo una vinculación directa con la población, y en su paso por los lugares de movilización de personas, de pláticas, recibió una solicitud importante de parte de la población de Baja California. ¿Qué es lo que pedía la población al presidente? Que se acabara el problema sistemático de apagones. Le pidieron además al presidente que tomara en consideración que este estado tiene uno de los más grandes crecimientos, más acelerado crecimiento en la demanda de electricidad. Y le pidieron además al señor presidente que tuviera una vinculación con la esperanza del pueblo de Baja Sur en relación con la situación atmosférica, para cuidar el aire y este estado maravilloso que aporta un importante crecimiento en materia de turismo. Todos estos puntos fueron resueltos por el presidente de la República. Tenemos ya, y hemos visto el crecimiento a partir del análisis del crecimiento, del enorme crecimiento de Baja California. Tiene ya garantizado con estas plantas que están unas aquí, las otras en Punta Prieta, tiene ya el Estado garantizada la electricidad necesaria por todo el sexenio. Está perfectamente calculado, no habrá apagones y vamos a poder atender el crecimiento. El objetivo final es el establecimiento y construcción de una planta ya como una solución definitiva. La planta que está planteada aquí, señor presidente, cumple el propósito de no solamente cubrir este crecimiento extraordinario de los más altos de la República en demanda de electricidad, sino generar con una planta ya para la solución definitiva que sea no solamente la atención de la generación que se requiere, sino mucho más, de tal manera que sea un atractivo para mayor crecimiento en el Estado. Es así como el presidente de la República nos ha traído a Baja California todo lo que el pueblo le pidió desde hace unos cuantos meses que estuvo en plática y en comunión como lo hace en cada estado de la República. Señor presidente, señor gobernador, ahí tiene usted las promesas del presidente cumplidas. Muchas gracias a todos ustedes. A continuación, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos e integrantes del Presidium llevarán a cabo la develación de la placa inaugural de las unidades de generación turbogás aeroderivadas. Estimado público, escuchamos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
amigas, amigos de La Paz, Baja California Sur. Nos da gusto regresar a La Paz y a este complejo de generación de energía. Hace alrededor de un año estuve aquí y en ese entonces se planteó por parte del ciudadano gobernador Carlos Mendoza la preocupación de que se presentaran crisis por falta de energía en Baja California Sur, apagones, y que era necesario ampliar la generación de energía eléctrica. Nos comprometimos a hacerlo y aquí están los hechos, los resultados. Ya se ha incrementado la generación de energía en alrededor del 25% de lo que teníamos hace un año a la fecha, con 6 plantas de generación. Esto, como lo mencionó el licenciado Bartlett, ya sería suficiente para cubrir la demanda de energía en todo el sexenio, pensando de que se puede crecer a una tasa del 6% anual y que en esos términos podría ser la demanda, en esa cantidad podría ser la demanda de energía eléctrica. Sin embargo, se tomó también la decisión de construir una termoeléctrica a partir de este año para entregar esta nueva planta en el 2024, a finales del gobierno. De esa forma se garantiza energía suficiente para Baja California Sur y también se posibilita el que se puedan ir utilizando menos estas plantas antiguas que consumen combustóleo y que es difícil reconvertirlas. Por eso se optó por la nueva planta de generación de energía con gas, la termoeléctrica. Pero esto también me ayuda a explicar, a ilustrar cómo se manejaba en los tiempos del neoliberalismo la política eléctrica, todo el sector energético. ¿Qué es lo que predominaba? La idea de que se mantuvieran operando las viejas plantas, no invertir en plantas nuevas, que la Comisión Federal de Electricidad no
construyera termoeléctricas ni plantas nuevas, y que estas plantas construidas desde hace muchos años se fueran convirtiendo en chatarra, para que los particulares, las empresas extranjeras, se quedaran con el mercado de la industria eléctrica nacional. Nada más pensemos que hace 20 años toda la generación estaba a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando llegamos al gobierno, ya el 50% de la generación estaba en manos de empresas privadas, sobre todo extranjeras, que le venden energía a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos. Ese era el plan. Si no hubiésemos ganado, si no hubiese optado el pueblo por un cambio verdadero, a finales del sexenio íbamos a estar en la Comisión Federal de Electricidad generando, si acaso, el 10% de la energía demandada por el mercado, y el 90% del mercado iba a estar acaparado por las empresas particulares, sobre todo extranjeras, subsidiadas con el presupuesto, con el dinero del pueblo. Esto es lo distinto, lo diferente. Se nos presenta un problema en Baja California Sur porque se abandonó la industria eléctrica de manera deliberada para dar oportunidad a todos los negocios jugosos que hicieron al amparo del poder público. Y cuando llegamos, pues habían apagones porque no se había invertido en mejorar el servicio de energía eléctrica. Ahora es distinto. En vez de apostar a darles contratos, concesiones a particulares, en meses resolvimos el problema con estas 6 nuevas unidades y a mediano plazo con la nueva termoeléctrica. Ahora también para los ambientalistas comentarles que vamos a reconvertir estas nuevas plantas, que si es posible hacerlo, que ahora están generando energía con diésel o combustóleo, se van a convertir a gas natural, que ya se tiene el contrato, como se informó, para que este incremento que tenemos ya de energía se produzca con gas natural y que no se contamine, que no se afecte el medio ambiente. Por eso quise regresar a La Paz para constatar el trabajo que se ha hecho por parte de los técnicos, de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Me decía el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad con mucho orgullo que todo esto lo habían hecho los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Suter enciende la luz. El apoyo de los trabajadores, el apoyo del sindicato. Aquí nada más recuerdo que hace también como un año hice el compromiso de que iban
a mejorar las condiciones laborales, que íbamos a darle marcha atrás a la cláusula del contrato colectivo que se firmó con mucha presión para que se aumentara la edad de jubilación de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Me hicieron el planteamiento los compañeros del sindicato, hablé con el licenciado Bartlett y ya el contrato colectivo se modificó y queda en los términos que estaba antes de la reforma que afectaba la jubilación de los trabajadores. Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones laborales porque sabemos bien de que se va a rescatar a la Comisión Federal de Electricidad como se está rescatando a Pemex, con el apoyo de los trabajadores y de los técnicos. Y el mejor ejemplo es lo que acaba de suceder con la crisis de abasto de gas, con la situación de emergencia que todavía se vive en Texas. ¿Cuánto tiempo nos llevó a nosotros resolver el problema? 5 días. 5 días. Por el trabajo de obreros, de los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Lamento mucho lo que está pasando en Texas, pero todavía ellos no resuelven su problema. Nosotros lo enfrentamos bien. ¿Por qué? Porque estuvimos pendientes, porque tomamos decisiones anticipadas antes de que estallara la crisis. Ya había una reunión de emergencia en la Comisión Federal de Electricidad con la Secretaría de Energía. Ya me estaban consultando que si podían utilizar más combustóleo de Pemex a precio bajo para echar a andar todas las plantas del país y subir energía suficiente a la red. Y di la instrucción de que Pemex entregara todo el combustóleo. Y decidimos también echar a andar otras plantas con otros combustibles y se pudo resolver la demanda que había y se regularizó completamente el servicio. Es muy importante también recoger las lecciones que nos dejan estas crisis. Vamos a hablar de algunas lecciones. Primero, que es indispensable la rectoría del Estado. ¿Por qué les cuesta más trabajo en Texas resolver el problema? Porque está muy pulverizado el mando. No hay control, porque tienen inclusive mucho más fuerza las empresas particulares que el Estado. Imagínense cómo es que se apuesta todo al mercado
y se piensa diluir al Estado, si en una circunstancia de crisis los que mueven el mercado, porque no hay mano invisible, eso es un cuento, eso es una falacia. Los que mueven el mercado no están pensando en los ciudadanos, no están pensando en el pueblo, están pensando en el lucro, en medrar. Por eso el incremento en el precio del gas hasta 5,000%. ¿Y dónde está el Estado? ¿Y dónde está la ética, la moral de las empresas particulares? ¿Dónde está el atender a la gente? ¿Cómo dejar, en el caso de Texas, a millones de gentes sin luz, encerrados, padeciendo de frío y sin atender a la población? Eso no sucede en nuestro país, ni va a suceder, porque ya no van a regresar los tecnócratas neoliberales que solo pensaban en los negocios particulares. A nosotros, a los nuevos servidores públicos, solo nos importa el negocio público. Solo nos interesa atender al pueblo, atender a la gente. Lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora. A mí no me paga Iberdrola, no me pagan las empresas extranjeras, me paga el pueblo de México. Ese es mi amo, mi único amo, el pueblo de México. Por eso somos servidores públicos, siervos de la nación. El que quiera ser empleado de empresas particulares, que se dedique a eso, tiene la posibilidad de hacerlo, es legítimo, pero que no esté afectando desde el gobierno la vida pública de México, que no esté afectando la economía popular, que no afecte a nuestro pueblo. Es muy importante también, como lección, el no poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Por qué salimos nosotros? Porque tenemos varias fuentes para generar energía. Es un abanico. ¿Cómo nos ayudaron ahora en esta crisis las hidroeléctricas, que también las habían dejado en el abandono, estaban subutilizadas? Aquí aprovecho para informar que pronto, muy pronto, vamos a dar a conocer un plan de modernización de todas las hidroeléctricas. Vamos a cambiar turbinas en las hidroeléctricas para incrementar energía de bajo costo, y es la energía más limpia que se tiene, y contamos con toda la infraestructura. Bueno, pues tenemos que recoger esa experiencia de tener varias opciones. Imagínense, en Texas, lo digo con todo respeto, no tienen más posibilidad que el gas natural. Viene esta crisis y no tienen opción, no tienen alternativa. Aquí
cuando empieza a incrementarse el precio del gas natural y cuando deciden que no nos van a abastecer de gas natural, de inmediato se contratan barcos de gas licuado y otras acciones. Entonces esa es una muy buena lección. No estar apostando solo a un tipo de combustible. Desde luego buscar siempre que sean combustibles no contaminantes, pero tener las opciones, tener varias alternativas. Resumo diciendo que estoy muy satisfecho con el resultado, con la forma en que se enfrentó esta crisis por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Mi reconocimiento a los trabajadores, a los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Agradecerle a la gente porque muchos nos hicieron caso y en los momentos difíciles, en las horas pico de más demanda de energía, apagaron los focos. Otros que están obnubilados, los conservadores corruptos, echaron a andar una contracampaña, pero fíjense lo que produce el coraje, el enfado. Cuando nosotros estamos demandando, pidiendo, exhortando, convocando a que se apague un foco, se ahorre energía de 6 de la tarde a 10, 11 de la noche para que se tenga más energía disponible en toda la red nacional, los opositores lanzan la campaña Enciende la Luz. Esos mismos que cuando conviene a sus intereses se vuelven ambientalistas. Los mismos. ¿Cómo pudieron dormir con la luz prendida? Vamos, lo digo en buen plan, a tener que dar algunas recomendaciones, enseñar, porque nosotros sabemos hacerlo, tenemos experiencia, cómo debe de protestarse con la no violencia. ¿Cuáles son las reglas de la resistencia civil pacífica? Esto ayudaría bastante. A lo mejor lo voy a hacer, pero yo creo que una de las reglas de la resistencia civil, de la desobediencia civil pacífica, de la no violencia, es no hacer el ridículo. Así como se tiene que actuar en la oposición con responsabilidad. Por ejemplo, el que los líderes den el ejemplo, actúen de manera consecuente. Se inició un movimiento Frena de oposición y convocaron a plantones, pero los dirigentes dormían en los hoteles y nunca durmieron en donde estaban acampados.
Eso no se puede. Y no se resuelve esa oposición nada más con dinero. Es decir, yo doy dinero, yo voy a financiar la oposición. No. Cuando uno es opositor, tiene que dar la cara. Y lo otro que también se debe de tomar en consideración es que un líder puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Un líder tiene que actuar con responsabilidad y cuidar la vida de los demás, no actuar de manera irresponsable. Y hay muchas cosas que podrían hacerse para que haya una oposición eficaz al gobierno, porque la democracia es pluralidad, son equilibrios. Nosotros luchamos para combatir un régimen autoritario. Nosotros luchamos para crear una auténtica democracia, no una dictadura. Y la democracia requiere de oposición, requiere de competencia, para que de esa manera nadie se sienta absoluto, nadie en la escala social, que sea el pueblo el que tenga siempre en sus manos las riendas del poder. Por eso es democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir impulsando la transformación de México. Yo espero que la semana próxima se apruebe la reforma que presentamos al Congreso para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque eso significa seguridad para todos los mexicanos. Significa que no se va a padecer de crisis de energía eléctrica, que no van a haber apagones. Y significa algo también que es muy importante, que no debe de olvidarse. Durante el periodo neoliberal, cada año aumentaba la luz, el precio de la luz, año con año. Desde que estamos en el gobierno no ha habido aumentos en el precio de la luz, porque estamos cumpliendo el compromiso de que no va a aumentar el precio de la luz. Entonces, por eso necesitamos que los legisladores actúen de manera consecuente, pensando en el pueblo, no en las empresas que se han dedicado a saquear a México. Que se piense en el pueblo, en el consumidor, y no solo en el consumidor doméstico, que se piense también en las empresas que con el modelo neoliberal tienen que pagar mucho por la energía eléctrica. Con la Comisión Federal de Electricidad fortalecida se garantiza de que no falte la luz y de que se paguen precios justos, no solo en cuanto al consumo doméstico, sino al consumo de las empresas y del comercio. Me da muchísimo gusto estar aquí. Muchas gracias a los trabajadores de Baja California Sur, de la Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias a las autoridades, desde luego al gobernador Carlos Mendoza, que siempre ha estado trabajando de manera coordinada con el gobierno federal. También agradecer a Juan Martín Patrón Carmona, que es dirigente del Subterm. Aquí
en Baja California Sur, y a Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, presidente municipal de La Paz. Muchas gracias, Rubén, por acompañarnos. Muchas gracias a todas y a todos. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Este evento, se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen un excelente día.